Nueva Vida en Jesucristo, UNBJ, les saluda nuevamente. Tengo el mensaje, lo tenía acá en este momento. Bien, vamos entonces a tener este tema del día de hoy para que nosotros podamos entrar en esa palabra de revelación que Dios nos ha permitido hoy tener para todos ustedes en el sábado, día sábado, que es hoy, y esta prédica tiene como título acerca de la importancia de, vamos a ver acá, el instrumental, gracias a Producciones por el Instrumental. Y bueno, vamos a mirar entonces un tema que ha venido del Espíritu Santo para mi vida. He estado recibiendo mucha luz en cuanto a este tema para el día de hoy, sábado. Está la prédica del sábado y el título va a ser acerca de todos estaremos en el tribunal de Dios, y el tema va a ser el tribunal de Dios, quiénes estarán en el tribunal de Dios. Así que vamos a estar basando este mensaje en Apocalipsis capítulo 20 versículo 11, el juicio final. Y vamos a tener entonces este versículo texto base como guía y referencia de esta predicación del día de hoy, 20:11. Y te pido que vayamos allá, por favor. Apocalipsis 20:11. Gracias, amado Santo. 20:11. Dice la palabra de Dios, la leemos con reverencia y en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la guía del Espíritu Santo. 20:11, el juicio final. Entonces vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Y en su presencia desaparecieron la tierra y el cielo y nadie volvió a verlos. Y vi que todos los que habían muerto, tanto los humildes como los poderosos, estaban de pie delante del trono. Y fueron abiertos los libros donde está escrito todo lo que cada uno hizo. También se abrió el libro donde estaban escritos los nombres de todos los que vivirán con Dios para siempre. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho y con lo que decían los libros. Versículo 13. Los que murieron en el mar se presentaron delante de Dios para que Él los juzgara. Y lo mismo hicieron los que estaban en el reino de la muerte. Todos los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho. Versículo 14 del 20. Luego la muerte y el reino de la muerte fueron lanzados al lago de fuego. Los que caen en ese lago quedarán separados de Dios para siempre. Y allí fueron arrojados todos los que no tenían sus nombres escritos en el libro de la vida eterna. Bien, ahí vemos entonces el juicio final, Apocalipsis 20, leí desde el versículo 11 hasta el versículo 15, que ahí finaliza y comienza el versículo 21, el nuevo mundo o un mundo nuevo. Así que vemos que hay un trono, es un trono blanco, es el trono donde se van a juzgar todos nuestros actos, palabras, proceder, pensamientos, todo va a ser juzgado. Por eso el título de esta prédica se llama ¿quiénes estarán en el tribunal de Dios? Así que sé que este mensaje viene poderoso, sé que este mensaje viene para tocar muchas almas, para redarguir muchos corazones. Esta prédica precisamente me la dio el Espíritu Santo, guió a que la escribiera en una de las madrugadas donde yo estoy en la oración, para todos ustedes, para toda la audiencia. Así que hoy vamos a estar atentos a este mensaje que viene con mucho poder. El tribunal de Dios, Él es el juez mayor. Sabemos que un tribunal significa una tribuna donde hay público, un lugar donde la gente se sienta o se para a mirar, observar y escuchar. Es un lugar en la corte celestial y es un lugar de juicio y de veredicto donde hay un solo juez, que es Dios. Dios es el único abogado verdadero, el único juez verdadero, que no miente, que no tuerce el derecho, que no tuerce los veredictos, que no se vuelve parcial a favor de unos y en contra de otros, sino que Él es un juez justo de balanza. Por eso la
La balanza de los abogados tiene la imagen de una mujer con una venda, que significa que no se debe parcializar, es decir, no se debe inclinar a favor de este o de aquel, sino ser imparcial. Pero Dios, como es abogado, como es juez, como Él hizo las leyes jurídicas en el cielo y en la tierra, Él sabe cómo es un veredicto real, con justicia, con rectitud, y sobre todo que todos vamos a ser juzgados, todos vamos a estar delante de ese tribunal, donde ya dice acá la palabra que ya dejó de existir el cielo y la tierra desapareció, y solamente estaba ese trono blanco y estaba ahí el juez, el soberano Dios, juzgando a cada persona. En los libros estaban escritos dos cosas: había unos libros de los hechos de cada persona, y había otro libro de esa persona, su nombre si estaba escrito, para entrar a la vida eterna. Entonces se van a abrir dos libros que las personas no sabían ni esto, porque hay prédicas que no lo explican, y muchas prédicas no hablan sobre el gran tribunal, o el tribunal donde todos estaremos dando explicaciones, rindiendo cuentas y hablando, aunque Dios ya lo sabe todo, porque Él tiene todas las memorias de nosotros, y Él tiene todas las acciones y las palabras y los pensamientos de cada uno de nosotros, así que a Él no se le escapa nada. Todo quedó registrado y todo está siendo grabado y registrado en el cielo, para que cuando llegue ese momento del juicio, Él pueda juzgar a cada persona, como lo dice en la escritura en Apocalipsis 20, 11 al 15, que todos fueron juzgados de acuerdo a sus obras, y si tenían su nombre escrito para entrar a la vida eterna, a reinar, es decir, a estar con Dios en la vida eterna, o no la estaban para caer al infierno. Juez significa juzgado, juzga, determina, declara y da un veredicto. Sabemos que los jueces de la tierra han dado malos veredictos, se han vuelto a favor de la persona culpable, la han hecho ver inocente, y al inocente lo han hecho ver culpable, pero Dios no es un juez así, sino que Dios es un juez justo. Entonces juez significa juzgado, juzga, determina, declara y da un veredicto. ¿Qué es un veredicto? Dice la verdad con respecto a esa persona. Todos estaremos de pie frente a la tribuna de Dios, es decir, Él estará en su trono. Se llama el trono blanco, es blanco porque es un trono de justicia, es un trono de rectitud, de pureza, de transparencia, de santidad. Y en ese trono está sentado Dios, y todos nosotros estaremos en la tribuna, es decir, todos estaremos expectantes de cada uno de nuestros juicios, y por eso es que se van a abrir esos libros donde todo va a ser revelado, todo lo que se escondió aquí en la tierra, los secretos más guardados, las cosas que nunca confesaste, las debilidades que tenías, las cosas que hacías en secreto, todo eso va a quedar al descubierto en ese trono blanco, donde todo va a ser expuesto, porque ahí dice que ahí se juzgó a cada uno por lo que había hecho. Cada uno sin excepción daremos cuentas, rendiremos cuentas ante un juez que es imparcial. La palabra imparcial significa que no se inclina a favor de ninguno, sino que la balanza está así, no está así ni así, sino así. Una balanza parcial, es decir, la misma medida para las dos partes. Juzga sin cobijar el pecado. Dios juzga sin tapar el pecado. Él juzga lo que es y con rectitud. La balanza es justa y el veredicto es correcto. Hoy estamos hablando acerca de quienes estarán en el tribunal de Dios. En Mateo 12, 33 al 37 vemos otra historia, el fruto bueno y el fruto malo. Por favor, vayamos ahí a leerla para que tengamos una claridad. Mateo 12, gracias Padre Eterno. Mateo 12, 33, 37. El fruto bueno y el fruto malo. Un buen árbol produce buenos frutos y un mal árbol produce malos frutos. Para saber si un árbol es bueno o malo, solo hay que fijarse en sus frutos. Lo mismo sucede con las personas. Para saber si son buenas o malas, solo hay que fijarse en las cosas que hacen.
versículo 34 y 35. Lo que ustedes enseñan es tan malo como el veneno de una serpiente. Claro, ¿cómo van a decir cosas buenas si ustedes son malos? Porque si alguien es bueno, siempre dice cosas buenas, y si es malo, siempre dice cosas malas. Les aseguro que el día del juicio final, nuevamente se menciona aquí el juicio final en Mateo, todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacerle daño a los demás. Dios juzgará a cada uno de acuerdo con sus palabras. Si dijeron cosas buenas, se salvarán, pero si dijeron cosas malas, serán castigados. Entonces vemos que es claro, el fruto bueno, el fruto malo, el juicio final nuevamente se menciona aquí, y dice que las personas buenas hablan cosas buenas y las personas malas hablan cosas malas, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y obviamente de lo que una persona tiene adentro, de eso hablan en su boca. Entonces vemos que el fruto bueno y el fruto malo determina, es decir, nos deja ver, nos deja conocer quién es la persona realmente, quién es esa persona y cuál es su estilo de vida o cuál es el corazón que tiene. No necesitamos sino solo escuchar a una persona 5 minutos para saber que esa persona es buena o es mala. Por eso el Señor lo dice acá, solamente fíjense en el fruto que da, en las palabras que dice y en las cosas que hace. Eso nos deja ver que esa persona es buena o es mala. No necesitamos ni siquiera que la persona hable, simplemente con ver sus acciones, y cuando la persona también habla, nos puede dejar ver ese fruto, si es bueno o si es malo. Todos iremos al tribunal de Dios, seremos entrevistados, se pondrán las pruebas, las evidencias, como en un juicio aquí en la tierra. A los que han tenido que ir a los tribunales, todo lo que dicen se les anota, todo lo que ellos dicen que no hicieron, ponen pruebas de que sí lo hicieron o que no lo hicieron, de acuerdo a lo que sea el juicio. Ahí está el juez. Todo eso que hacen las personas jurídicas en los tribunales, todo eso se hace en el cielo también. Lo que pasa es que hay una gran diferencia, porque lo que hay en el cielo es correcto, no es torcido. Pero de pronto la justicia del mundo entero, no estoy hablando en particular de un país o una ciudad, sino en particular nada, sino la justicia de la tierra no es correcta. Por eso Dios lo dice y lo recalca y lo vuelve y lo dice, que hay injusticia en el derecho. El derecho es en la forma en que se legalizan cosas judiciales o cosas jurídicas. No hay justicia, o sea, muchas veces no se hace la justicia correcta. Eso es lo que dice la palabra, pero en este caso Dios sí lo hace. Entonces, así como en los tribunales hay un juez, una tribuna, que es donde la gente se sienta, están los testigos y están el juez y el culpable o supuesto inocente, el supuesto culpable. Entonces se les hace una entrevista, se marcan las pruebas. Las pruebas son los videos, los audios, las fotos, todo lo que se recopiló para hablar en contra de la otra persona, y el juez tomará una decisión si, de acuerdo a la acumulación de pruebas grafológicas y de audios y recopilación de todo el peritaje y todo lo que ellos tienen que hacer para poder hacer un juicio justo, entre comillas. Entonces ellos lo que tienen que hacer es reunir todas esas pruebas, y en el cielo va a ser igual, porque aquí lo leemos que cada persona será entrevistada. ¿Qué es una entrevista? Cada persona será llamada a que le rinda explicaciones o rendición de cuentas a Dios de cómo gastó su tiempo, cómo gastó su vida sexual, cómo gastó su dinero, cómo gastó su tiempo, cómo se comportó, cómo fue de hijo, cómo fue de hija, cómo fue de esposo, cómo fue en todas sus áreas, cómo administró el dinero, cómo fue su vida sexual. De todo dará cuenta. Todo lo que veía en la televisión, en las pantallas, todo lo que hablaba, todas las palabras que decía, todo eso va a estar siendo juzgado por un juez soberano que se llama Dios en el tribunal de Dios. Se pondrán entonces las pruebas. Las pruebas serán puestas en una pantalla muy grande,
que no es de las creadas aquí en la tierra, sino que Dios tiene la forma de activar la memoria y dejar ver todos los recuerdos de la persona desde que era un niño para llevarla a toda su historia hasta que murió, y que la persona se dé cuenta de que sí vivió todo eso, que sí hizo todo eso, que sí dijo todo eso. Entonces es como la cámara, la grabación, el audio de nuestra vida personal. Se determinará un veredicto, una decisión de acuerdo a lo bueno, a lo malo, a lo que hayas hecho, a lo que hayas dicho. Todo eso llevará a ese juez a dar un veredicto si eras una persona buena o si eras una persona mala. La viuda y el juez nos deja claro también en esa historia, en la palabra, que había una viuda que estaba suplicándole al juez que le hiciera justicia por un caso de injusticia, y que ella le pedía al juez que juzgara ese caso y que le hiciera justicia, y el juez no quería, y el juez se oponía, y el juez decía que no, que ella era muy cansona, que él no quería redimirla, digamos que no quería él hacerle ese juicio a ella, él no quería cumplir con su misión de juez, y por lo tanto entonces ella gemía, suplicaba, hasta que en algún momento ella intervino tanto, es decir, estuvo tanto cansando al juez que le hiciera justicia, que la ayudara, que el juez dijo: esta mujer me cansa, le voy a hacer justicia. Asimismo es Dios. Dios es el que juzga todos los casos de la tierra, del mundo entero. Todas las violaciones Dios las va a juzgar, todos los abortos Dios los va a juzgar, todas las muertes, asesinatos Dios las va a juzgar, todos los robos, todas las trampas, todas las mentiras, todos los adulterios, todas las fornicaciones, todas las palabras groseras, todas las falsos testimonios que levantaste, todas las trampas que le tendiste a otra persona para hacerla caer, todo eso será juzgado. Todo, en absoluto todo, va a ser juzgado, porque todos tendremos que rendir cuentas en el trono blanco. Se llama el tribunal de Dios. Entonces nadie podrá escapar al día del juicio final, nadie podrá escapar. Los únicos que se podrán escapar, entre comillas, serán los niños, porque ellos no tienen una mente abierta todavía para el pecado, sino cuando empiezan a tener de 7 en adelante años, ellos ya comienzan a reconocer qué deben hacer, qué no deben hacer, qué es bueno, qué es malo, y Dios los va a juzgar a los que ya son de una mente ya más madura, que ya pueden saber: mentir es malo, robar es malo, fornicar es malo. Cuando ya el joven sabe que todo eso es malo y lo hace, Dios desde ahí comienza a juzgar también a los niños, a los jóvenes, sobre todo a los niños pequeños no. Nadie podrá escapar al día del juicio. Los ricos y con sus riquezas también van a ser juzgados. Su economía, cómo la movilizaron, cuáles fueron los medios para conseguir el dinero, cuáles fueron los fraudes, cuáles fueron los trueques, los robos, todo lo que tuvieron que hacer o lo que hicieron, apropiarse de cosas que no les pertenecían, matar gente, etcétera. Dios juzgará a esos ricos, cómo tuvieron esas riquezas, cómo las gastaron. También estará juzgando a los pobres, a los humildes económicamente, a los creyentes, a los seguidores de Cristo nos juzgarán primero, luego juzgarán a los no creyentes, porque el juicio comienza por la casa de Dios, y todos los incrédulos, los que nunca creyeron en la palabra, en la Biblia, en el Espíritu Santo, en Jesucristo, los que le dieron la espalda a Dios y dijeron que esas cosas no les interesaban y que ellos no creían en nada de esas cosas, también ellos serán juzgados. La historia del rico y Lázaro nos muestra una clara evidencia de que hay un cielo y de que hay un infierno. Por eso, cuando tú lees la historia del rico y Lázaro, te das cuenta de que había un hombre muy rico que humillaba al pobre Lázaro, y que los dos murieron, dice la palabra, al mismo tiempo. El rico fue llevado al infierno de tormento y el pobre fue llevado al seno de Abraham, que es un lugar de reposo y descanso. Pero dice la palabra que desde la distancia el rico podía ver a Lázaro y Lázaro podía ver al rico, pero desde la distancia. Y que el rico le dijo a Abraham: deja que Lázaro venga aquí y me moje, así sea en la puntica del dedo, un poquito de agua, que tengo una sed, porque este tormento
este tormento es irresistible, es imposible de soportar. Y Abraham le dijo, lo siento, los que están aquí en el reposo ya no pueden pasar allá al tormento eterno, y los que están en el tormento eterno ya no pueden pasar al reposo, porque ya la historia de las personas en la tierra se acabó, que era en la tierra es donde tomamos decisiones. Cuando cada persona muere, su historia se acabó aquí. Ya no tiene toma de decisiones, porque la decisión la tomó aquí, de irse al infierno sin Dios o de irse al cielo con Dios. Eso es una decisión. Hazte de cuenta como cuando uno va a sacar un pasaporte, que eso le sirve para entrar a otro país, o la visa para entrar a otro país. Entonces vemos claramente que simplemente y sencillamente existe ese lugar está ubicado en el centro de la tierra. La tierra está compuesta de tres niveles. En el centro, que viene siendo como la yema del huevo, porque la tierra es parecida al huevo, está la cáscara, que es la parte superficial, está la clara, que vendría siendo como la parte interna de la tierra, y está la yema, que es el centro. En el centro de la tierra está el infierno. Y las personas que mueren sin haber aceptado a Jesucristo en su corazón, que nunca se arrepintieron, que nunca doblaron su rodilla para decirle a Dios, perdóneme por mis acciones, y pedirle perdón también a los demás, o que no tomaron la decisión de seguir nunca a Dios, de nunca aceptar a Jesucristo como Redentor, que salió del cielo a la tierra para venir a derramar su sangre por nosotros en una cruz y redimirnos. Romanos capítulo 10, versículo 8 al 13, la oración la vamos a hacer al final. Esas personas, perdón, voy a remojar acá un poquito la palabra. Estoy tomando té en esta hora. Bien, me estaba quedando con la garganta muy seca. Bien, entonces retomamos. Entonces estas personas que toman la decisión de que no quieren nada con Dios, ni nada de Dios, ni con Dios, ni de Dios, no quieren obtener la salvación a través de Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo vino a la tierra? Porque era necesario que por medio de un hombre, Adán y Eva entró el pecado, era necesario que a través de un hombre, un ser humano, físicamente humano, pudiera hacer como un sacrificio. Antes eran ovejas, toros, se hacía matanza de animales para derramar esa sangre y de alguna manera como tapar el pecado de las personas en el Antiguo Testamento. Pero cuando Cristo derramó su propia vida, Él derramó su propia sangre. La sangre es la vida por nosotros. Así que ya no nos tenemos que ir a ningún monte a degollar ovejas, ni toros, ni cabritos, ni nada, porque ya la sangre de Cristo fue el precio que Jesucristo pagó por nosotros, para que delante de Dios seamos aptos, limpios y llamados hijos de Dios. Pero para ser hijo de Dios tú tienes que recibir a Jesucristo en tu corazón. ¿Y cómo lo haces? Personas me dicen, Pati, entonces ¿cómo recibo a Jesús en mi corazón? Debes hacer una sencilla oración al final para recibirlo, pero lo tienes que hacer convencido de que esa oración te da la entrada al cielo, pero hay que caminar. Después de la oración viene un proceso, un camino, viene una transformación, viene una escuela. Se llama como Dios empieza a formar a ese bebé, porque cuando uno nace de nuevo, el nacimiento que habla la Biblia, del nuevo nacimiento, habla acerca de volver a nacer, pero de la vida espiritual de Dios, porque nosotros nacimos de papá y mamá, pero el pecado nos tiene manchados. Pero cuando nosotros nacimos de nuevo y aceptamos a Jesucristo, lo invitamos a nuestra vida, que gobernara, que hablara, que fuera nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro todo, ya no somos nosotros los que caminamos, sino que es la presencia del Espíritu Santo, que es el poder de Dios dentro de nosotros, que nos da la capacidad de vencer el pecado, que nosotros nos podamos mantener en pureza sexual, que podamos amar a los demás aunque nos hagan daño,
todo eso solamente el Espíritu Santo, que mora dentro de nosotros cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón y lo invitamos, como cuando yo te digo a ti, ven a mi casa que te voy a invitar a cenar, yo te invito. Tú tienes que invitar a Jesucristo a tu corazón, a que Él entre, para que Él se convierta en tu mejor amigo, en tu dueño, en tu Señor, en tu todo. Tú lo tienes que respetar porque Él ya vive dentro de ti. Entonces es importante que lo tengas bien presente. Por eso es necesario que todos estemos preparados para el tribunal de Dios, porque a las personas les parece muy olímpico decir, o les parece muy fácil o muy chistoso decir, es que me quiero morir, y creen que ellos son los dueños y los señores de la vida. Ellos piensan que pueden tomar decisiones. Ellos creen que pueden decir qué día y a qué hora se van a morir, y eso solamente dice la Biblia. Dios determinó un día, una hora y un lugar donde cada persona va a morir. Por mucho que lo evite, lo va a hacer. Esa persona, todos estamos destinados a morir. Yo tengo un día, una hora y un lugar donde Dios va a permitir que yo ya parta de esta tierra. Yo no le tengo miedo a la muerte, porque como decía Pablo, para mí vivir es Cristo y morir es la gracia. Juzgados. Estaremos siendo juzgados porque perdemos el tiempo. Ahorita el internet ha absorbido todo el tiempo de la gente. Ya la gente no tiene tiempo de leer la Biblia, no tiene ni medio minuto para arrodillarse a orar. Ya las personas se les ha olvidado la lectura de la Biblia física esta. Hay gente que cuando va a predicar usa el teléfono celular. A mí no me gusta porque yo soy tradicional. A mí me gusta la palabra como está, porque el día que desaparezcan los celulares, entonces ¿qué vamos a hacer? Solamente quedará la palabra, y el día que desaparezca el celular y el internet, las personas tendrán que tomar una decisión, si siguen a Dios o van a seguir al Dios del internet, porque el internet es la marca de la bestia. Yo lo voy a explicar después, qué es la marca de la bestia. Para adelantarte, es el internet. El internet es parte de la trampa con la cual el diablo está envolviendo a la gente. Por eso es que las personas no pueden dejar de estar metidos en internet, no pueden dejar de estar ni un solo minuto si no es metidos en las pantallas o conectados o viendo cosas, porque parte del engaño del enemigo es tener a la gente muy metida en el internet para robarle su verdadera vida espiritual con Dios. Porque entre más tú consumes el internet, mucho más te vuelves frío con la palabra de Dios y con la presencia de Dios. Es decir, le das tanto poder al internet y a las cosas que ves en el internet que se va debilitando mucho tu vida espiritual. Y es por eso que muchos ahora, después de todo lo que pasó desde el 2020, ya muchos ya no son cristianos, ya volvieron atrás, porque el internet se encargó de enfriarlos tanto que a ellos ya no les importa la vida cristiana. Entonces, ¿por qué seremos juzgados? Por el tiempo perdido, por las palabras buenas o malas que hayamos dicho, por los actos, por las acciones, por las cosas que hicimos premeditadamente, o sea, que planificamos para hacerle daño, como lo leímos en Mateo 12, 33, 36, planificar para hacerle daño a otra persona. Seremos juzgados por todo eso, premeditadamente buscarle la caída y el daño a otra persona, por hacer caer en pecado a otra persona. Si una persona se quiere mantener limpia para Dios y otra persona la influencia que caiga en pecado, que se aparte de Dios, que no vuelva a la iglesia, que no lea la Biblia, que se aparte de las cosas cristianas, esa persona será juzgada por haber hecho caer a una persona en pecado o en haberla debilitado espiritualmente. Por volver atrás, por negar la fe, que se llama apostasía, que es cuando la persona, después de que caminó años con la palabra y amaba a Dios, ya después se enfrió por el pecado, por el internet, por las pantallas, porque otra persona lo sacó del vivir en Cristo, es decir, lo influenció de que no creyera en esas cosas y lo apartó, y la persona volvió al mundo. Volvió a beber, a tomar, a emborracharse, a fornicar, a hacer todo lo que hacía antes en el mundo, y ahora en el tiempo actual lo hace peor. Es decir, antes era malo, pero al apartarse de Dios se volvió aún más malo. Entonces vemos que el tema de hoy es acerca de quiénes estarán en el tribunal de Dios.
Porque Dios es un juez, porque Dios es un abogado, porque Dios es un dictador de leyes. En el cielo hay leyes y en la tierra hay leyes. Las leyes que hay en el cielo son estrictas, las leyes que hay aquí en la tierra Dios las permitió, pero las leyes de aquí de la tierra fácilmente otro ser humano las cambia o las maquilla o las trastorna o las de alguna manera no las hace cumplir o no las cumple o no las deja cumplir. Dios es 3 veces santo, 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 y Él es justo, significa que Él es bueno, que Él es juez justo, que Él es imparcial. Si una persona fue buena, Dios la va a juzgar por buena. Si una persona fue mala, Dios la va a juzgar porque fue mala. Dios no va a decir, como tú tienes una finca, unos carros, un puestazo o una economía muy buena, entonces dame algo de eso y yo a cambio hago parecer que tú eres bueno. Dios no hace eso. Aquí en la tierra sí hay cosas de ese estilo, que a una persona que es mala o que ha cometido crímenes, el dinero que la persona ofrezca, de alguna manera le borran el expediente y le hacen parecer como que es una persona noble, justa y buena, pero Dios no hace eso. En Isaías 30 dice la palabra, la ayuda humana es inútil. Vayamos por favor a Isaías 30. Hoy estamos hablando acerca de quiénes estarán en el juicio final. Isaías 30. Gracias, Espíritu Santo. Contra los que confían en Egipto. ¿Qué mal les va a ir a ustedes, israelitas rebeldes? Hacen planes sin tomarme en cuenta y pecan una y otra vez. Piden ayuda al rey de Egipto, pero sin consultarme. Buscan refugio bajo su poder, pero ese rey no podrá protegerlos. Egipto no les hará ningún bien o no les dará refugio. Ustedes los israelitas han mandado embajadores hasta las ciudades egipcias, de Zoán y de Janes, pero van a quedar avergonzados, porque esa gente inútil, en vez de ayudarlos, les causará muchas desgracias. Y seguimos me voy a saltar otro poquito más. En versículo 9, estoy en Isaías 30, voy al versículo 9, leí desde el 1 hasta el 5, ahora voy a saltar al 9 porque es larguito y el tiempo. El castigo de la rebeldía. Los israelitas son un pueblo que no quieren obedecer las enseñanzas de Dios. Son infieles y rebeldes. No quieren que los videntes o los profetas de Dios cuenten sus visiones o lo que Dios les revela o los sueños. A la gente no le gusta que los profetas hablemos de eso. No lo quieren escuchar porque les fastidia. Lo mismo que pasaba con José, el soñador, en Génesis 40. Que no cuenten sus visiones, tampoco quieren que los profetas les digan la verdad. Prefieren que les hablen de cosas agradables, prefieren seguir creyendo que todo les saldrá bien, o sea, actuando mal, pero creen ellos que todo les va a salir bien, aunque actúen mal. Y dice que a unos y a otros les piden que dejen de obedecer a Dios. No quieren que sigan hablando del Dios Santo de Israel. Por eso Dios les dijo, ustedes rechazan mis advertencias y prefieren confiar en la violencia y en palabras mentirosas. Por lo tanto, su pecado caerá sobre ustedes como un muro alto y agrietado que se viene abajo. Cuando uno menos lo espera, será como un jarro que se rompe por completo. Tan pequeños son los pedazos que no sirven para nada, ni para remover el fuego, ni para sacar agua en un pozo. O sea, es decir, la persona no sirve como un vaso útil a Dios. Por lo tanto, así dice el Dios Santo de Israel. Israel es mi nombre, Pati. Vuelvan a obedecerme y yo les daré poder. Si en verdad confían en mí, manténganse en calma y como son animales sensitivos, ellos cuando hay una palabra de rompimiento de poder, se activan espiritualmente. En el mundo espiritual que no vemos, que está en los aires, hay muchos espíritus. Y cuando, por ejemplo, esto que estoy predicando es de rompimiento, y por eso es que los perros muchas veces comienzan a ladrar y se activan porque ellos sienten
sienten que hay como un rompimiento espiritual y los espíritus que son negativos del enemigo los activan para que de alguna manera ellos como si ellos de alguna manera protestaran por la palabra que se está dando de rompimiento. Los animales son muy espirituales también. Entonces, para finalizar, ¿quiénes irán al lugar de fuego? Los incrédulos, los que nunca creyeron en la palabra de Dios, ni en Cristo, ni en la Biblia, ni en el Espíritu Santo, ni en la venida de Jesús, ni creyeron en la sangre derramada de Cristo. Los apóstatas, los que volvieron al pecado, los que caminaron en la Biblia, en la palabra de Dios, predicaron la palabra, fueron a hacer misiones evangelísticas y luego volvieron otra vez al mundo como estaban antes. Los afeminados, que son los que se visten de mujer, los hombres que se visten de mujeres, los hombres que se visten de drag queens, todos esos payasos que tú ves que son afeminados, que son hombres que parecen mujeres, todos ellos irán a ese lago de fuego si no se arrepienten. Los adúlteros, los borrachos, los mentirosos, los homicidas, los ladrones, los fornicarios, los rebeldes, los homosexuales y los cobardes, que fueron los que negaron la palabra de Dios, o que no tuvieron la fortaleza de dejar el pecado para entregar su vida a Jesucristo. Si vuelves atrás, mi alma no se agradará, dice la palabra de Dios. Porque las personas piensan, bueno, vuelvo atrás y no pasa nada. Pasa mucho, porque la Biblia dice que si una persona conoció la palabra de Dios y luego se aparta, esa persona es como una persona que queda rechazada por Dios. Y la palabra de Dios dice que es mejor que no lo hubieras conocido, que haberlo conocido y apartarte de él. Las personas que han conocido la palabra de Dios y se han apartado y han vuelto al mundo nunca son felices. Siempre llega una memoria y llevan en su espalda un gran peso de conciencia por haber sido apóstatas. Significan los que negaron la Biblia, la palabra de Dios, la fe. ¿Qué debo hacer para no ir allá, al lugar de fuego? Confesar tus pecados, arrepentirte de corazón, recibir al Salvador Jesucristo, respetar la palabra de Dios, vivir por fe creyendo de que esa palabra es viva, cumplir tu comisión, o sea, la misión que Dios te haya puesto a cumplir aquí en la tierra para servirlo, para ayudar a otros. Romanos 13, habla sobre todos pueden ser salvos. Y la palabra de Dios dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y que crees de todo corazón que Dios lo levantó a los 3 días de la muerte, nadie se ha levantado de la muerte, solamente Jesucristo fue levantado de la muerte, pero Jesús también resucitó a Lázaro. Lázaro simboliza el acto como tal de resucitar Jesús a Lázaro, significa una vida espiritual muerta, que Dios la puede resucitar. Pero Dios levantó a los 3 días a Jesús de la tierra, es decir, de la muerte. Y ha sido el único hombre que ha resucitado. Ningún filósofo ha resucitado, ningún pensante, ningún gurú, ninguno de ellos ha resucitado. Dime dónde está Gandhi, sus huesos están en el sepulcro donde lo enterraron. ¿Dónde está Mahoma, Mao Zedong? Todos esos que son filósofos, pensantes y gurús, todos mueren. Y ahí están sus huesos. Pero Jesús sí se levantó al 3er día, la tumba está vacía. Han ido a mirar, de hecho hay expediciones para ir a la tumba donde estaba Jesús y esa tumba está vacía, porque Dios realmente, con su poder que es más grande que cualquier otra cosa, lo levantó y Él está vivo y en este momento está sentado a la derecha del Padre, esperando por nosotros los que también queremos de alguna manera caminar en una vida que le agrade a Dios. En Romanos 10:8-13 dice que si confiesas, ¿qué es confesar? Que lo digas, que lo declares, que lo pongas en tu boca. Confesar es como cuando una persona se roba algo y le dicen confiesa y la persona dice sí, robé, confesó. Dios quiere que tú confieses tu pecado. Sí, que le hables a Él, no a mí. Que tú te metas a solas o vayas a caminar a un lugar y hables con Él. Para eso son los parques, las montañas, los lugares solos, para uno hablar así, audiblemente, que tú también te puedas escuchar lo que estás hablando. Y le confieses, mira,
Dios o Padre o Eterno, Elohim, como le quieras decir, yo he pecado en esto, en esto, en esto, he sido rebelde. Tú le hablas como yo te hablo a ti y Él te escucha. Confesar, arrepentirte es de volverte de tu pecado, no volverlo a hacer, no volver a cometer los pecados en los que estabas, volverlos a cometer más. Eso se llama arrepentimiento. Arrepentimiento no es decir me arrepiento. Arrepentimiento es no volver a cometer el mismo error que ya sabes que no le agrada a Dios. Si una persona es adúltera, apártese del adulterio, de verdad y de corazón. No es que dice que se arrepintió y sigue en el adulterio. O una persona que es mentirosa, si se arrepiente no vuelve a mentir, porque cuando una persona miente es porque le tiene miedo a la verdad, porque la verdad hay que pagar un precio por hablar la verdad. Recibir al Salvador Jesucristo como tu único dueño, Señor, Salvador eterno. Reconocer que la sangre de Jesucristo te limpia como una hoja en blanco. Si tus pecados fueran negros como esta chaqueta que yo tengo, Dios los puede volver blancos como esta hoja. Él lo puede hacer, limpiarte. Y comenzar a vivir una vida por fe. Significa leyendo la palabra, orando, escuchando la palabra. Tú a solas puedes orar, puedes leer la Biblia, puedes comenzar con los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Puedes después leer Proverbios, que es la sabiduría y la inteligencia. Puedes leer Salmos, que es alabanza, y luego sigues con los otros libros. Pero hay personas que empiezan desde el Génesis y después cuando llegan a los libros más grandes, que son más como Ezequiel, que es un libro tan complicado de interpretar, la gente se desanima y dice no entiendo nada y se aparta. Es mejor que empieces por el Nuevo Testamento y cuando ya estés un poco más madurito, ve al Antiguo Testamento. Pero hay devocionales en un año que tú lo puedes comprar en una librería cristiana que te enseñan a leer la Biblia en un año en orden y paso a paso y la vas a aprender. Apocalipsis 3, 20, 21 dice el mensaje a la Odisea. ¿Qué es la Odisea? Es una iglesia que se apartó de Dios. Lo voy a leer. Y con esto finalizo. Apocalipsis 3, 20, 21. Yo estoy a tu puerta y llamo. Si oyes mi voz y me abres, entraré en tu casa y cenaré contigo. Los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí reinarán conmigo, así como yo he triunfado y ahora reino con mi Padre. Si tienes oídos, pon atención a lo que el Espíritu de Dios les dice a las iglesias. Es decir, yo estoy a la puerta y llamo, es decir, estoy a tu corazón, estoy en tu corazón. Él nos habla primeramente aquí. Es como cuando uno va a una casa que toca la puerta. Él está tocando la puerta de tu corazón. Él quiere que tú lo dejes entrar. Porque es que la lucha está aquí. El diablo quiere tu corazón. El diablo quiere tu mente. Dios quiere tu mente y tu corazón. Él dice que estoy a la puerta, tocando, llamándote. Si oyes mi voz y me abres, o sea, si eres sensible a esa voz, cuando Dios... Ahí tengo una mujer que me dice... por favor no haga ruido, Ezequiel, gracias. Hay una mujer que me dice, Pati, yo quiero empezar la vida cristiana, enséñame cómo lo hago. Todos estos son los pasos. Dice, si me oyes, ¿cómo lo oyes? Lee la Biblia, escucha la palabra. Ahorita como hay internet podemos escuchar la Biblia, aún mientras estamos haciendo los oficios, escuchar la Biblia en audio. Yo muchas veces activo la Biblia en audio. Mientras hago los quehaceres, hago una cosa y la otra, yo voy escuchando la Biblia en audio. Antes había que leerla así, ahorita la tenemos en audio. Yo puedo estar acá doblando o haciendo, en la casa puedo estar haciendo un oficio, doblando ropa o preparando el alimento, escuchando el audio, la Biblia hablada. No tienes excusa. Dice que si oyes mi voz y me abres tu corazón, entraré en tu casa, nosotros somos una casa, y cenaré contigo, significa compartir. Cenar es compartir. Cuando cenamos compartimos alimentos, pero no es un compartir de alimentos, sino un compartir espiritual. Los que